Hola, hola, te doy la bienvenida nuevamente a Háblame de Cuba. Ya estamos de regreso y con este primer episodio de la segunda temporada estamos dando comienzo a una nueva etapa. Y antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes o conoces o tienes algún amigo de Cuba o de otra nacionalidad que ha intentado llegar a México y pedir refugio aquí en México, o está tratando de llegar a la frontera y mientras tanto conoces o sabes si ha estado solicitando refugio por parte de la Comar, o conoces de alguien que esté en una situación así? Pues si es así o si no, pero igualmente te interesa saber sobre qué le sucede a las personas que pedimos refugio aquí en México, pues quédate, porque aquí voy a tratar de explicar sobre todo mi experiencia personal, y más que eso también quiero contarte cómo pueden este, ayudarlos en casos de que necesiten, por ejemplo, asesoramiento sobre todo, que es algo que creo que en algún momento necesitamos todos, y sobre todo en esta situación de vulnerabilidad a la que nos enfrentamos cuando pedimos un refugio en un país extranjero. Bien, antes de comenzar ya con lo que es el tema principal de este capítulo, quiero comentarte, quiero agradecerte sobre todo si escuchaste el tráiler de esta segunda temporada, y es que precisamente estuve ausente alrededor de un año y tanto, razones de trabajo, también igual por cuestiones personales, en los que me vi obligado incluso a no poder dedicarle tanto tiempo sobre todo a este tema de el podcast, que en definitiva la verdad me motiva mucho, y sobre todo me ayuda a quizás a que muchas personas que viven fuera de Cuba y que no conocen la realidad, pues igual sepan más de las historias de nosotros los cubanos, los que están allá todavía, los que hemos logrado salir y los que en algún momento pues lo intentaron pero no llegaron a ninguna parte y tristemente quedaron en el camino. O sea, hay ahí historias bastante fuertes que estaremos contando en capítulos posteriores. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Estoy intentando dedicarle más tiempo, sobre todo porque para mí siento que es hasta terapéutico poder recordar, y sobre todo ayuda mucho el hecho de sacar todas esas historias que tienes y que muchas veces incluso no contaba en Cuba por miedo. No digamos entre nosotros mismos, porque el cubano que está allá sabe que perfectamente las historias se cuentan así, y hay veces que las insatisfacciones que tenemos, por ejemplo, con el sistema o con incluso a nivel local, pues muchas veces los mayores nos dicen, ¿sabes qué? Pues no hables esto, no hables aquello, cállate, no digas esto, porque sabemos perfectamente lo que nos puede pasar. O sea, mínimo te sacan del trabajo, o sea, y ya de entrada te pone un agente de la seguridad del Estado eh, vigilándote, o sea, cuáles son tus pasos, a dónde vas, con quién te reúnes. O sea, por ahí hay varias historias que después voy a contar de experiencias que tuve en mi primer trabajo y que no fue nada agradable, o sea. Pero bueno, básicamente pues después de tanto tiempo que no hacía un episodio, sentí que el último era ya el definitivo. O sea, pensé o nunca llegué a pensar que podía regresar y contar más historias, sobre todo porque honestamente sentía que no estaba llegando. O sea, al principio la idea era que todo aquel, aunque fuera una sola persona, que pudiera escucharlo y entender lo que siente un cubano estando fuera de Cuba, las experiencias, que aunque no sea tan conocido yo, o sea, que mis experiencias no han sido, por ejemplo, como otros que sí han vivido y tienen quizás historias interesantes, entre comillas, ¿no? Sobre todo porque han estado directamente
conviviendo con la cúpula del gobierno cubano. Quizás para muchos eso les suene más interesante que las historias de alguien que al final pues es un cubano de a pie, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pues sí vi mucho apoyo, sí vi cómo creció el podcast en seguidores, pero quería llegar un poco más, o sea, siempre, creo que el ser humano siempre es ambicioso en casi todos los aspectos y la verdad nos gusta sobre todo que llegue la información porque me duele mucho que estando aquí en México haya tantas personas que aún crean y confíen, por ejemplo, en un sistema como el cubano y sigan llenándose la cabeza incluso con esa idea equivocada de que Cuba es el paraíso sobre todo de la educación o de la salud. O sea, quizás en algún momento Cuba la verdad sí era una potencia médica, a lo mejor incluso en la educación, pero mi experiencia y sobre todo después que salí y cuando yo sigo en contacto con mi familia, lo que veo es completamente diferente. O sea, estamos hablando de una educación decadente, un sistema de salud paupérrimo, aquello es que da lástima. Y cuando lo comparas, por ejemplo, aquí en México, que muchas veces lo que nos dicen es que no, es que los sistemas de salud en afuera son privados. O sea, pues sí, como todo, o sea, pues ya quisiéramos allá en Cuba haber tenido por lo menos un sistema de salud privado que valiera la pena, ¿no? Que obviamente que te pagaran también en dinero real y no la miseria que pagan allá. Y aquí en México pues también, o sea, como todo, o sea, no es perfecto, pero el sistema de salud aquí, pues hay sistemas de salud, o sea, hay atención privada, hay atención pública, o sea, si por tu trabajo te pueden dar de alta en lo que se conoce como el IMSS o el ISSSTE, pues igual tienes acceso a salud pública, que sí, no es perfecta, pero por lo menos funciona mucho mejor que la de Cuba. Entonces, eh, esa es la intención real de hacer este podcast, sobre todo llegarle a todo el que pudiera y que si en definitiva alguien le cambiaba esa manera de pensar, sobre todo con respecto a mi país, a mi gobierno, pues yo me sentía satisfecho. Entonces, ahorita viendo todo lo que está pasando en Cuba, viendo cómo incluso aquí en México, pues hay cosas que se están tornando con una ideología un tanto, no voy a decir que igual, pero sí quieren quizás imitar, ¿no? Es como decir, Cuba es un ejemplo para los países de Latinoamérica. Y esto, y pues es muy bueno, y una salud y una educación muy buena. Y más adelante quiero que se queden con este detalle, porque más adelante quiero, cuando toque todo el asunto o o el punto más importante de lo que es este podcast, este capítulo, pues ahí voy a retomar la idea esta de que aquí en México pues se cree o se tiene una idea muy equivocada de Cuba. Bien, entonces, ahora sí quiero ya entrar en lo que es el tema principal, que es precisamente aquellos migrantes, no importa que sean cubanos o no, que han llegado aquí a México, que han intentado o que han pedido refugio. Y la verdad, por experiencia propia, porque yo lo pedí, o sea, yo pedí refugio, eh, todo el proceso, cómo lo llevan. Y realmente también quiero contarles algo que viví la última vez que estuve en migración, eso fue hace unos meses. Y les voy a contar, ahí pude ver me encontré con un cubano y, y lo que me contó la verdad, me entristeció bastante. Después incluso tuve la oportunidad de hablar con otro cubano, su historia es diferente en este caso y la verdad pues digo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué realmente eh, a varios países, y digo yo, ¿no? Eh, las estadísticas en cuanto a la cantidad de refugios que se piden y el resultado final en este caso que es positivo o negativo,
pues es mucho mejor para países como, por ejemplo, Honduras, Venezuela. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en Honduras hay bastante violencia. O sea, no es algo que se pueda negar. Y entiendo que en Venezuela también tienen una crisis económica, pero Cuba lleva 60 y tantos años bajo una dictadura y la verdad, ahí están las estadísticas. A los cubanos, después de los haitianos, es a los que nos va peor en cuanto a la resolución de los procesos estos de refugio o asilo, ¿no? Y quiero explicar para aquellos que no están al tanto de todo esto. Bueno, el refugio es cuando pues te presentas ante migración. Inmigración no siempre, pero hay un espacio, un lugar que se le conoce como los que atienden la Comar. O sea, la Comar es la Comisión Mexicana para Ayuda a los Refugiados. Es un ente, por así decirlo, ¿no? Que se encarga precisamente de recoger solicitudes de refugio aquí en México. Entonces, esta institución está en Ciudad de México, pero pues hay delegaciones del Instituto Nacional de Migración que cuentan con su representación. O sea, hay veces que tienen Comar directamente en migración o solamente tienen un enlace, que un enlace básicamente son personas que trabajan en migración que recogen toda la información, lo pasan directamente, lo envían a Ciudad de México y allá en Ciudad de México, que es donde están las oficinas de Comar, pues ahí se encargan de hacer todo el proceso, sea de revisar la documentación que se envió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo entré aquí a México, entré en el 2018. Yo entré y pude canjear mi FMM, que es forma migratoria múltiple, como se le llama, ¿no? Cuando entras por el aeropuerto. La logré canjear por una residencia temporal por un año, pero sin permiso de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en México está muy homologado así de que los extranjeros para poder trabajar necesitan permiso de trabajo. ¿Ya? A no ser que trabajes con empresas que, por ejemplo, sean particulares como tal, pero no tengan registrado trabajadores. Eso es normal aquí. O sea, de hecho yo estuve trabajando en una empresa así al principio, ¿no? Y al principio digo, después de ya pasarme año y tanto sin poder trabajar como tal. Entonces, para poder trabajar de manera regular necesitas tener permiso de trabajo. Aún así, el hecho de que tengas permiso de trabajo no te garantiza incluso que te vayan a contratar. ¿Por qué razón? Normalmente las empresas deben cumplir una relación de 1 a 9, de que por cada 9 trabajadores mexicanos puedan contratar un extranjero. No sé si esto ha cambiado ya, pero cuando a mí me tocó investigar sobre el asunto, estaba así. Y si ha cambiado, pues igual no debe estar muy lejano a esa cifra. Entonces, por eso se dificulta tanto trabajar aquí en México, porque también incluso está lo que se conoce como cédula profesional. O sea, la cédula profesional te la otorgan o se solicita después que te gradúas. O sea, yo me gradúo, por ejemplo, soy médico y después que me gradúo, pues solicito mi cédula profesional. Con esa cédula profesional están garantizando de que tienes un título, obviamente por una universidad mexicana, que estás homologado, que está todo en regla. Porque obviamente aquí también se consiguen títulos falsos. Y para evitarse todo eso, también hay empresas que te piden muchas veces, y sobre todo estas empresas que tienen que ver con la salud, que tengas cédula profesional. Entonces nosotros los cubanos no tenemos eso. Y la verdad el proceso, según lo que me estuvieron contando, para homologar el título, sacar la cédula profesional, la verdad es bastante engorroso para nosotros. Entonces, honestamente, cuando a mí me otorgan esta tarjeta de residencia temporal por un año sin permiso de trabajo, lo primero que yo hago es ir a migración y decirle, pues necesito un
¿cómo se llama? Necesito el permiso de trabajo. Lo que me dice la que me atiende ahí en migración, bastante grosera, por cierto, creo que ya no está ahí, es ¿y para qué tú quieres permiso de trabajo si tú no tienes trabajo? O sea, cosas, vaya, yo no voy a decir la palabra, pero imagínenselo. O sea, ¿cómo, cómo tú me vas a decir a eso a mí, entiendes? Entonces, yo quizás cometí el error, y con esto no estoy diciendo que lo hagan ustedes, pero lo primero que yo hacía cuando iba a entrevistas de trabajo, porque sí tuve muchísimas, era, eh, no, es que mira, yo no tengo permiso de trabajo, pero sí se puede hacer mediante una carta, se da de alta en migración. O sea, la verdad es una bronca que ninguna empresa se la quiere echar. O sea, literalmente nadie quiere echarse una bronca de ir a migración por alguien que perfectamente lo pueden, o sea, eh, pueden contratar a algún mexicano, le va a resolver el problema, le va a hacer el trabajo. Y entonces, ¿por qué se van a ver en la necesidad de contratar a un extranjero? ¿Qué es lo que sucede cuando hay, por ejemplo, empresas así como la primera que yo trabajé? Pues esas son empresas que no están dadas de alta, que no pagan impuestos como tal, como empresa, y entonces sí pueden contratar, no sé, a extranjeros, obviamente, incluso mexicanos también, pero pues pagándole una X cantidad que a lo mejor no te dan prestaciones como lo que se conoce aquí, que las prestaciones básicamente son que te dan seguro médico, o que te dan de alta ante el IMSS, que te dan vacaciones, que te dan no sé, bonos, etcétera, etcétera. Esos son básicamente prestaciones, ¿no? Entonces, esas empresas pues no te van a dar, o sea, te van a pagar directamente el salario, y ya. Y con eso pues obviamente muchos resolvemos, o sea, porque así estuve yo un tiempo y la verdad me ayudó muchísimo. Entonces, yo siempre tuve mucho miedo de presentarme a migración para ver de qué manera resolvía mi caso, porque obviamente un año se pasa así volando. O sea, cuando vienes a ver ya ha pasado, no sé, 5 o 6 meses, no encuentras trabajo, te pasas otro mes y cuando vienes a ver pues ya tenías la tarjeta de residencia vencida, como andaba yo. Y el miedo mío siempre era que me detuvieran en la calle, que me pidieran los documentos y que obviamente me mandaran para una estación migratoria. Esto nunca me pasó. O sea, yo no digo que no pudiera pasar. O sea, con esto no estoy diciendo, porque hay una diferencia entre posible y probable. Bien, entonces, a mí nunca me pasó. No creo que pase, por lo menos aquí donde yo me encuentro, de que migración no anda así, por ejemplo, aquí en la ciudad, preguntándole a cualquiera, ni mucho menos, no, a ver, dame tus papeles. Ah, si están en orden, ah, sí, no hay problema, sigue caminando. Si no, pues monte y que te lleven para una estación migratoria, o sea, no, tampoco así. Sí sucede, por ejemplo, en carretera, sobre todo en las conexiones entre un estado y el otro. Ahí sí, la verdad, sí sé de muchísimos casos que los de migración detienen sobre todo los autobuses o las guaguas como conocemos allá en Cuba, y enseguida es, a ver, papeles, 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 papeles. Y de todo aquel que no tenga un documento así que diga residencia temporal o visitante por razones humanitarias o cualquier otro documento que avale que tú te encuentras regular en Cuba, eso es directo para una combi, que es como le llaman aquí, que es como un panelito así, te montan y directo para una estación migratoria, la que más cerca le queda. Y entonces de ahí te tienes que quedar hasta ver cómo se resuelve tu situación. Entonces casi siempre eso pasa, pero en cafetera. Por eso digo, a mí lo que sí me sucedió una vez fue que me detuvieron, bueno, no me detuvieron a mí, detuvieron uno de los autobuses que los del transporte público, cateos de estos que hacen la policía. Y obviamente yo me asusté tanto que yo no le pude ni siquiera hablar al policía, porque sí, nos bajaron a ver si traían armas, si traían drogas, o sea, ya sabes, ¿no? Mm, Cateos de estos que hacen de vez en cuando como para mantener segura la ciudad. Y eso sí, ahí yo la verdad dije, no, pues obviamente me asusté muchísimo. Después de eso yo dije, tengo que resolver mi situación migratoria.
Estaba teniendo problemas, de hecho, con uno de los dueños de la empresa y decidí salirme de ahí para también resolver mi situación porque tenía mucho miedo. O sea, yo no me podía presentar. O sea, conocí algunas amistades que incluso le pedí ayuda, pero tampoco me daban esa ayuda. ¿Por qué razón? Porque pagar un abogado aquí no es barato. Y hay muchos casos en los que los abogados ni siquiera son abogados, porque sí me sucedió a mí. Entonces, ¿cómo tú con prácticamente muy poco o nada de dinero apuestas por alguien que al final te puede mantener ahí y te puede estar dando, como dicen aquí, a tole con el dedo, o sea, durmiéndote y esperando tú una respuesta de un abogado que al final, pues, puede que te la dé, puede que no te la dé y te esté pidiendo más dinero y más dinero? Entonces, la verdad, pues no es sencillo confiar en todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Yo me salgo de esta empresa, me voy para la casa donde estaba viviendo y pues ahí traté de investigar. O sea, algunas amistades me contactaron con un abogado, supuestamente decía que era el abogado, ¿no? Entonces él me dice, pues sí, contándome tu historia, o sea, de que él sabía, y le cuento que pues a raíz de que yo salí de mi país, de que ya no podía regresar, porque encima de eso pues tenía miedo de que me detuvieran incluso en migración, incluso en la calle, que me deportaran y con lo que significa una deportación para Cuba, que ya pues obviamente ya la seguridad del Estado me iba a agarrar y me iban a atender directamente y con todo lo que significa eso para mí, pues yo sabía que pues iban a acabar con mi vida allá en Cuba, o sea, mínimo me iban a casi que a meter preso porque ya estaba yo incluso pronunciándome en las redes sociales y el gobierno de Cuba sabe perfectamente, o sea, ellos tienen agentes que se dedican a monitorizar todas las redes sociales, saben quiénes hablan en los grupos, o sea, tienen mucha gente infiltrado. Entonces, obviamente tenía mucho miedo de que me deportaran por todo lo que significara, o sea, porque sabía que ya ahí eso era preso prácticamente seguro. Entonces él me dice, mira, podemos pedir un refugio ante Comar. Yo la verdad en ese entonces estaba empezando a investigar y pues sí descubrí esto. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente la Comar te dice que te tienes que presentar en los 30 primeros días después de tú haber ingresado al territorio nacional. O sea, llegaste a México y luego preséntate en Comar. Que en mi caso yo no sabía que existía Comar, a mí nadie me apoyó en ese sentido, o sea, estaba prácticamente pues, sin saber, o sea, como decimos allá en Cuba, o sea, estaba privado porque no sabía dónde tenía que acudir, tenía miedo de presentarme en migración y decirle, miren, tengo esta situación y que me dijeran, como muchas veces te dicen ahí, tienes 15 días para abandonar el país. Yo pensaba que incluso el hecho de llegar allí a migración y decirles, tengo esta situación, necesito que me ayuden, y más después del trato que me habían dado ahí en migración por preguntar sobre el permiso de trabajo, este, pues yo creí que me iban a detener y ya, o sea, ya de ahí era directo para Cuba. Y pues obviamente eso no es lo que yo quería. Entonces, este abogado pues me empieza a contar historias de que sí, mira, vamos a presentar así, 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 y necesito que me des un adelanto. 2.500 pesos mexicanos. O sea, ahorita esos son como unos, ciento y tantos dólares. Obviamente eso era para empezar. O sea, estamos hablando de que yo no tenía trabajo, estaba viviendo prácticamente los ahorros que tenía a raíz de todo esto de la empresa con la que trabajé, de que estaba haciendo algunos trabajitos y que obviamente pues me limitaba mucho en cuanto a lo que yo gastaba a diario, ¿no? Entonces, este abogado me dice, no, pues sí, tenemos que presentar, pero primero tenemos que buscar un amparo. Primero tengo que investigar, primero tengo que esto, o sea, yo cada vez que él le preguntaba sobre mi situación, él me decía algo diferente. No es que esto, no es que esto otro, o sea, evadiendo. Incluso en un momento que me dijo, sí, fíjate, vamos a ir mañana ahí a Comar y ves conmigo, ya yo tengo los documentos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y me llama como a las 5 de la mañana. No, fulano, es que mira, es que estoy muy preocupado porque este me desperté y pensé que te iban a, llegando allí, que te iban a detener y yo no quiero eso. O sea, me soltó una muela visca, como decimos en Cuba. Y al final, pues yo me asusté aún más. Yo digo, bueno, pues yo confío en él. Digo, vamos a esperar, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda. Pasa el tiempo y una de las amistades en ese entonces, pues me dice, mira, preséntate, ya yo hablé con alguien, preséntate en migración, no te van a detener, no va a pasar nada, absolutamente nada, pa. ¿Qué es lo que sucede? Eso fue en el 2019, finales de 2019. Yo, por miedo de que no saber qué hacer en ese entonces, dejé que pasara un tiempo y cuando llega diciembre, migración cesa lo que es la atención al público. O sea, a partir de ya el 19, 20 de diciembre, ya ellos cesan por completo. Entonces tuve que esperar hasta enero para poder presentar todos los documentos. En ese lapso de tiempo yo me enteré que el abogado que decía que era abogado no era ni siquiera abogado. Era lo que pues básicamente aquí se conoce como diligenciario, o sea que se dedica a entregar documentos, pero pues que había aprendido bastante del tema y ya se le estaba pues entendía más o menos del proceso de muchas cosas y sobre todo de migración y entonces aprovechó lo que había aprendido para pues ya saben, ¿no? Atender algún que otro migrante. Pero bueno, cuando pasa eso, pues yo le pedí que me devolviera el dinero porque sentía que estaba esperando por gusto. Él igual no me lo devolvió completo. Digo, bueno, al final pues perdí algo, ¿no? No lo perdí todo, pero perdí algo en ese proceso. Después de esto yo me pongo a investigar y doy con la ACNUR, que ahí es donde yo les recomiendo a todos aquellos que quieran pedir refugio aquí en México que contacten al ACNUR. ¿Por qué razón al ACNUR? Porque el ACNUR los va a apoyar en cuanto a un abogado que les permita y que no les va a cobrar nada presentar la documentación sobre todo el proceso del refugio. Bien, yo me pongo en contacto con la ACNUR, de ahí me pone en contacto con un abogado, el abogado yo le cuento mi situación, el abogado entonces empieza a pues me pide documentos, me pide todo lo que yo tengo y elabora un documento que yo debo presentar porque, como les digo, para presentarse ante Comar debes hacerlo en los 30 días, aunque si te presentas después no pasa nada, siempre y cuando des las razones por las que no te presentaste en esos 30 primeros días. Bien, yo me presento en Comar, pues entrego toda la documentación, el proceso no es tan complejo, presentas documentación, ellos te van a pedir ahí los oficios, en este caso que los requisitos que te piden, te van a entregar un formulario que vas a ir llenando. El formulario mismo te va a ir preguntando cosas, o sea, cosas así como que por qué razones saliste de tu país, cuándo saliste, datos personales, incluso hasta creo que preguntan cuánto percibes al mes, pues incluso información sobre las razones por las que tú estás solicitando el refugio, si tienes pruebas, y aquí ojo, muy importante. Una de las cosas que dicen en Comar cuando presentas el refugio es que ellos no te piden pruebas, pero aquí les va. Si ustedes tienen pruebas de por qué están solicitando refugio, sea refugio político, sea por persecución, por ideas diferentes al gobierno de su país, preséntenla. Eso les va a ayudar mucho. Bien, porque obviamente también dicen que presentes 3 noticias sobre la situación de tu país y que un poco que avale lo que tú estás diciendo. Obviamente, si yo estoy presentando un refugio político por pensar diferente, porque allá en Cuba pues hay represión, porque en Cuba
precisamente se persigue la ideología, o sea, los pensamientos diferentes, pues tengo que tener por lo menos noticias que avalen eso, ¿no? Porque ya sabemos, o los cubanos que hemos estado en situaciones así, el gobierno cubano siempre busca la manera de mantener callada. Si está haciendo algún tipo de operación o algo, las pruebas no van a ser así como que, ah, mira, yo tengo esta grabación cuando me vinieron a interrogar, como me pasó a mí en una ocasión que me fueron a interrogar y todo en mi trabajo. ¿Por qué no puedo tener pruebas? Porque en primer lugar no tenía recursos como para, no sé, grabarlo. O sea, no tenía un celular con que grabarlo en ese entonces. O sea, primero. Segundo, porque te agarran así a sombrerazo, como decimos también allá en Cuba, que tú no lo esperas. O sea, tú no esperas que ellos te citen, incluso en tu mismo centro de trabajo, como me sucedió a mí. Me abordaron ahí y me dijeron, ven que necesitamos hablar contigo. Y ahí me dijeron varias cosas así. Entonces, ¿de qué manera uno puede guardar ese tipo de pruebas cuando en realidad, pues, ellos saben cómo hacerlo? O sea, el gobierno cubano ha enseñado tanto a la seguridad del Estado cómo manejar a las personas de interés, sobre todo, al punto de que es como cuando te dan un golpe y no te dejan huellas. O sea, a ver, ¿dónde está el golpe? No, aquí no hay nada. O sea, así mismo, básicamente. Pero de una manera muy sutil, el gobierno cubano te está monitorizando, vamos a decirlo así, ¿no? Si tú eres una persona de interés para ello, incluso para muchos que aparentemente no somos de interés, o sea, sí lo somos al final. O sea, ellos tienen un eufemismo, es allá en Cuba, que es, no, la persona que te atiende a ti por la seguridad del Estado, o sea, o sea, aquello es ridículo. Pero bueno, así es la historia. Entonces, para no irme de este hilo, yo presento toda la documentación, o sea, muy importante. Siempre todo lo que escriban ahí se lo van a preguntar después en la entrevista que le hacen. Entonces, llenas el formulario, entregas los documentos, creo que te toman una foto. Ahorita creo que ya te piden que lleves una foto como tal. Y en ese entonces te dicen que vas a estar firmando una vez a la semana como alrededor de las 6 de la tarde cuando ya migración cierra, que tú permaneces en el lugar donde presentaste los documentos. ¿Por qué razón? Ahorita no sé si eso se mantiene, o sea, hasta donde sé, cuando me sucedió a mí, eso fue antes de empezar la pandemia, sí se estaba haciendo. Llegamos, nos formamos, firmamos una vez a la semana de que permanecíamos. ¿Por qué razón? Porque te puedes saltar una firma, o sea, tú firmaste o dejaste de firmar esta vez, no sé, porque estabas, o se te olvidó, no pudiste llegar, etcétera, etcétera. Pero si te saltas dos firmas, o sea, si no te presentas 2 semanas seguidas, dan por terminado el proceso tuyo y ya, no lo puedes reiniciar. Entonces, así estaba. Ahorita no sé cómo está porque ya han pasado más de 3 años desde que yo empecé el proceso, vino la pandemia, se suspendieron las firmas, entonces quizás a raíz de eso pues ya no están haciendo firmas, pero la verdad no sé, o sea, eso sí, sí la verdad se los debo. Entonces, ¿qué sucede? Yo me mantengo ahí, bueno, aproximadamente año y tanto, viene la pandemia, se suspenden las firmas, ya no tenemos que ir a migración, etcétera, etcétera, y pues eh, en este proceso me llega la entrevista, o sea, la famosa entrevista esta que te hacen que es primero te hacen una especie de entrevista en la que es llenar un formulario sobre las necesidades que tú tienes. O sea, ¿estás trabajando o no estás trabajando? ¿Con quién vives? ¿Cuánto ganas? ¿Tienes alguna condición médica? O sea, ¿necesitas ayuda de algún tipo? Etcétera, etcétera. Ahí siempre traten de, obviamente, apoyarse incluso del representante legal con el que estén trabajando
para que precisamente pues puedan dar una mejor respuesta siempre, y si hay algún programa que los pueda apoyar, pues también. En todo esto pues la ACNUR me ayudó bastante, incluso me ayudó primero con el tema del abogado, o sea, la asesoría legal es fundamental, o sea, no me han cobrado absolutamente nada. Por otra parte también, pues en algún momento incluso me dieron un apoyo económico, me pusieron en contacto con algún curso, incluso para aquellas personas que tienen necesidades económicas más serias, también está un apoyo económico directamente con Cáritas y pues con bolsas de alimentos, o sea, todo eso está súper bien, cosa que allá en Cuba pues eso no existe, o sea, ni siquiera las personas que están en necesidad seria. Pero bueno, eh, pasa el tiempo y llega la entrevista, ellos se ponen en contacto contigo por correo y te dicen, le vamos a hacer la entrevista tal día a tal hora. A ese día, a esa hora tienes que estar preparado para una entrevista, pero por teléfono. Bien, entonces te llaman, te empiezan a hacer preguntas. O sea, durante todo este tiempo la persona que me atendió a mí, o sea, que me hizo la entrevista, yo sentí, y a lo mejor ese es su trabajo, ¿no? Yo sentí que había como, no sé si es parte del proceso que ellos, como que nieguen en todo momento que la situación que tú estás planteando es real. O por lo menos eso fue lo que yo percibí. Es como que, tú me estás diciendo esto, pero ¿no será por esto? No, o sea, te lo estoy diciendo yo, o sea, que yo lo viví en carne propia, o sea, no es que nadie me lo contó. Y es que ese es el problema que yo veo en cuanto a la Comar. Primero, el desconocimiento tan grande que hay aquí, y sobre todo a veces siento que hay o está parcializado un poco. Es mi opinión, o sea, con esto no quiero decir que sea la opinión de todo el mundo, pero yo siento que a veces, y en las circunstancias que se está viviendo el gobierno actual y los vínculos de relaciones económicas y de vínculos políticos del gobierno de México con el gobierno de Cuba, pues yo sentía como que en parte se debía a eso de que muchos de los que tienen que ver en Comar con la decisión de si otorgarle refugio a esta persona, pues tienen mucho desconocimiento sobre la situación en Cuba, no se investiga, no hacen su trabajo bien. ¿Por qué razón? Ahí les va. Hago la entrevista y al final, aparentemente yo sentí que salí bien, o sea, pues yo les conté lo que sentía, o sea, incluso hasta en algún momento, pues quizás me molesté por las preguntas que me hacían y por los cuestionamientos que te hacen, es como que, oye, o sea, yo te estoy diciendo lo que es, o sea, ¿cómo tú me vas a cuestionar a mí? Si yo soy cubano y yo he vivido en carne propia lo que es represión hacia otras personas, lo que es saber que si hablas un poco más estás a punto o a un pie de estar preso, y lo que significa ya todo ese proceso. Entonces cuestionas todo lo que te digo como si tú supieras, como si tú hubieses vivido, como si tú estuvieras al tanto de todo lo que pasa. Bueno, eso ocurrió en noviembre, principios de diciembre. La entrevista creo que fue en noviembre, así, algo así. Y en abril a mí me llega un correo donde se me dice que no me otorgan el refugio ni la protección complementaria. La protección complementaria viene siendo como, ok, no reconozco, no te doy el refugio, pero te doy una protección complementaria porque, o sea, a lo mejor tu situación ha cambiado, o sea, ha cambiado la situación de tu país, o sea, ahora está más violento, etcétera, etcétera. Y pues sí corres riesgo de que te hagan algo si te deportamos. Entonces te voy a dar una protección, pero no te reconozco el refugio. O sea, a efectos prácticos que te den la protección complementaria es casi casi que te digan sí, te doy el refugio, ¿no? Entonces, eso ocurrió en 2022 cuando a mí se me notifica que no me dan el refugio. Cosa que obviamente me puse muy mal, o sea, molesto, leyendo incluso
todas las justificaciones de por qué no me daban el refugio. O sea, para ellos Cuba es un país normal, o sea, no lo reconocen como una dictadura, tiene la pobreza más o menos igual que cualquier otro país de Latinoamérica. A pesar de que ya había pasado el 11 de julio, o sea, las manifestaciones del 11 de julio, que eso va a ser otro episodio del podcast, ahorita se lo adelanto, contar cómo lo viví, lo que pasó, pues todo el proceso, etcétera, etcétera. A pesar de que ahí estaban los videos de la represión que hubo en Cuba, de que incluso se implementaron leyes para aquellas personas que nos quejábamos en las redes sociales de que todo lo que nos podía pasar, sí, el gobierno cubano entendía que estábamos difamándolo, o sea, porque decir la verdad, por ejemplo, de lo que pasó el 11 de julio, decir que estaban haciendo represiones, que estaban golpeando a la gente, que los estaban metiendo presos, niños, pues para ellos eso es difamación. Y lo que significa es mínimo la cárcel, o sea, hasta tomarlo como traición a la patria, que en Cuba traición a la patria significa pena de muerte. O sea, vamos a hablar claro, es pena de muerte. Pero bueno, yo me indigno mucho, o sea, estuve muy molesto y pues se lo comunico a mi abogado, o sea, incluso ellos me dijeron, no, la verdad nunca habíamos visto un caso como el tuyo, o sea, este caso está bastante extraño porque ellos dan demasiadas justificaciones de por qué no te otorgan el refugio, cuando hemos visto en otros casos que pues no se toman tanto trabajo. Cometieron muchos errores también incluso. A raíz de esto nosotros presentamos el recurso de revisión. ¿Qué es lo que le sigue? O sea, es como una apelación ante esta situación que te dieron la negativa. Tú puedes presentar un recurso de revisión y entonces es el punto en el que estoy ahora. O sea, yo presento el recurso de revisión en mayo del 2022. Durante todo este proceso, pues obviamente ya ha pasado más de un año en lo que hemos solicitado incluso estatus de la situación actual, pero ellos siempre han manifestado de que con el tema de que han llegado muchos migrantes que son de prioridad, pues al final, por lo menos mi caso, lo han dejado ahí como en pausa. Entonces, actualmente yo estoy esperando una respuesta por parte de la sección jurídica de Comar de si en este recurso de revisión se me otorga, o sea, ya dicen, bueno, pues mira, aquí cometieron errores, etcétera, etcétera, sí te vamos a otorgar el refugio porque tienes razón en lo que tú dijiste. La verdad es que los datos no mienten, o sea, los datos estadísticos dicen que después de Haití a los cubanos es lo que nos va peor. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, Honduras, Venezuela y El Salvador tienen una tasa de entre positivos, que es que sí te dan el refugio, y protección complementaria por encima del 75%. O sea, Venezuela tiene una tasa del 95%. Y esos son datos que están ahí en la página de Comar. Muy chiquititos, pero están ahí. Los cubanos tenemos el 50% o menos. De hecho, los últimos años han sido alrededor del 40-45%. Entonces, la verdad, me cuesta creer que en este caso se me vaya a otorgar refugio cuando pues revisen mi caso completamente. O sea, porque pues por algo están las estadísticas y son datos que también te pueden llevar que tienes un 50% como mucho de que te den el refugio. Y eso es cuando tú presentas el proceso, o sea, cuando tú inicias el proceso. Ya de los casos que le niegan y presentan el recurso de revisión, la tasa de que te otorgan el refugio es muy baja, o sea, no llega ni al 5%. Entonces, a pesar de que sabemos de que Cuba es represión, sabemos de que incluso en mi caso, porque se lo he planteado así directamente y se lo planteé, se lo dije, tengo miedo, o sea, tengo mucho miedo de regresar a mi país. O sea, yo he llegado incluso a tener pesadillas de que estoy en mi país, de que tengo miedo que me están persiguiendo. Y yo se los digo así, o sea, obviamente no me lo van a creer, ni mucho menos, porque
ellos dicen que a lo mejor son parciales, pero a lo mejor es puro desconocimiento lo que tienen. Pero yo incluso estaría dispuesto a hacer una prueba en polígrafo para que vieran que lo que estoy diciendo es la verdad de lo que nos puede pasar. Y no solo a mí. O sea, ahí hay un caso de un cubano que llegó aquí a México, le fue mal, le agarraron los papeles, lo deportaron ya después de 2 años de que ya había perdido incluso la residencia en Cuba. ¿Y qué creen que les pasó? O sea, la seguridad del Estado lo empezó a perseguir al punto de que lo último que supe es que lo habían detenido y que estaba preso. O sea, y no hizo aparentemente nada. O sea, no hizo un podcast, no habló en las redes sociales, no tuvo discusiones con personas que supuestamente creías que eran tus amistades a raíz del 11 de julio, como me pasó a mí. Entonces, si a él, que al final era alguien que solamente quería llegar a Estados Unidos o quedarse aquí en México, lo deportaron y le fue así, porque así lo dice él, que cuando llegó el agente de la seguridad del Estado le dijo, ¿qué tú haces aquí? Tú no tienes por qué hacer nada aquí, ¿sabes qué? Te tocó perder. Ahora es lo que le toca, o sea, no sé en qué situación estará él en este momento, pero es la realidad de los cubanos que los deportan bajo esas condiciones después de que pasan 2 años fuera de Cuba. O sea, la seguridad del Estado está encima de ellos. ¿Por qué? Porque eso es una dictadura. O sea, no te permite salir y si sabes que regresas, te van a buscar la manera de meterte preso o de ponerte un agente de la seguridad del Estado que no vas a poder trabajar, no vas a tener vida social, no vas a ser nadie. O sea, ya de ahí casi mejor suicídate. No estoy diciendo que lo hagan, pero es que no dejan otra salida y eso es Cuba. Y es lo que no entienden muchas de las personas que trabajan en la Comar. O a lo mejor por desconocimiento o porque sencillamente están pues a favor de ese gobierno. O sea, ven que Cuba es como algo bonito, la educación, salud, etcétera, etcétera. Y dicen, no, pues, ¿qué es lo que hace? ¿Está diciendo mentiras o está engañando o quiere quedarse aquí? Entonces, es lo que a muchos nos pasa. O sea, por eso hago mucho hincapié en que si tienen pruebas de lo que vivieron en Cuba, que pues, no todo el mundo lo va a tener, la presente en el momento en el que solicita el refugio aquí en México. Bien, la última vez que yo fui a migración fue precisamente para presentar un documento. Eso se puede hacer de manera regular o pues, cada cierto tiempo, ¿no? Cuando tú entiendas, para saber el estatus de mi recurso de revisión, que es como se llama esto, después que la apelación. Precisamente porque ya ha pasado más de un año. Entonces ahí me encontré con un cubano. Él obviamente él estaba cruzando fronteras y estaba iniciando el proceso con Comar. Quizás él se iba a quedar aquí, quizás solamente quería seguir para cruzar la frontera de Estados Unidos, la verdad no sé. Tuve pocas palabras con él, pero sí me llegó precisamente porque veo la situación de tantos cubanos que llegan aquí a México y no saben qué hacer. No saben, no tienen información porque muchas veces por desconocimiento, porque andan solos o porque sencillamente la situación económica no se los permite incluso pagar un abogado. Por eso les digo, si tienen alguna amistad, alguien que saben que va a llegar y pueden compartirle este podcast, la verdad se los agradezco, ¿no? Porque mi intención es precisamente que si alguno de ellos se puede apoyar con la ACNUR, pues que lo haga para que no lleguen y la verdad les vaya mal. O sea, por lo menos que lleguen con algo de asesoramiento, porque yo le pregunté a él que si conocía el ACNUR y todo esto y me dijo que no. O sea, estaba haciendo el proceso solo. Y un proceso tan importante como la solicitud de refugio, solo la verdad no es aconsejable. Y entiendo que no todo el mundo se puede permitir un abogado, o sea, porque los abogados para empezar no son baratos. Y encima de eso, pues sí hay muy buenos abogados aquí que te van a ayudar y lo van a hacer. Yo tuve la desgracia del único abogado al que le estuve pagando, pues me salió con eso de que al final pues me estaba engañando, o sea, ni siquiera era abogado. Y por suerte pude recuperar casi todo el dinero.
Entonces, a mí ahorita lo que me queda es esperar, seguir esperando a ver si en definitiva pues revisa mi caso, ven que todo lo que yo planteé, ven todo lo que se equivocaron cuando me hicieron la entrevista, porque se lo pusimos en el recurso y me otorgan el refugio. En el supuesto caso de que no me otorguen el refugio, siempre queda una opción que es la que yo trataré de luchar, si ya no me queda, para poder regularizarme, pues ya definitivo. Porque actualmente yo cuento con una tarjeta que dice tarjeta de visitantes por razones humanitarias, que tengo que renovarla cada año en la espera de que me den el resultado de mi proceso. Entonces no puedo estar toda la vida así, porque va a llegar un momento que ya sea la Comar que va a decir, sabes qué, hasta aquí llegamos contigo, te niego todo, ya ve a ver cómo te regularizas. Y es lo que yo intenté hacer en su momento antes de empezar el proceso con la Comar, de darme alta ante el SAT, que el SAT viene siendo la Hacienda. Supuestamente yo tenía la desinformación y pensé que si me daba de alta el SAT, yo podía yo mismo autoemplearme, podía incluso presentar mi migración y regularizarme por esa vía, ¿no? De esa manera. ¿Qué es lo que hice? Cometí el error de darme de alta en el SAT sin tener un trabajo, sin estar, por ejemplo, haciendo servicios profesionales o incluso vendiendo, que esa es la idea mía. Y al final, pues, eso está ahí, o sea, tienes que, obviamente, declarar impuestos, etcétera, etcétera. O sea, la verdad no se den de alta el SAT a no ser que sea necesario para ustedes en caso de que tengan que ir a, no sé, algún un trabajo que sí les pida. Y pues obviamente con todo lo que conlleva el proceso, asesórense siempre con un contador para el tema de todo el proceso que se lleva, la declaración de impuestos, etcétera, etcétera. O sea, porque la verdad es una bronca. Si para muchos aquí en México se le hace difícil, para nosotros en Cuba que no, no tenemos ni idea de declaración de impuestos, pues la verdad, eh, siempre busquen a alguien que no son caros, o sea, los contadores no son caros por declarar impuestos mensuales, no son caros. Bien, entonces volviendo, ya la otra opción sería regularizarme por una reforma que sacó el Instituto Nacional de Migración, que es que aquellas personas que entraron antes de diciembre del 2019 pueden regularizarse, pero obviamente pagando. O sea, hay que pagar una cuota muy alta, alrededor de más de $1000, que muchos pensarán, bueno, $1000, o sea, sí, a lo mejor $1000, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, no es tanto. Pero aquí en México, pues la verdad se batalla bastante para poder conseguir, por ejemplo, ya no digamos conseguirlo, o sea, tener un salario de $1000 aquí es un privilegio, o sea, vamos a hablar así. Aquí los salarios están bastante bajos. De hecho, pues actualmente yo no trabajo para nadie, o sea, yo trabajo para mí mismo, entre comillas, ¿no? Y obviamente voy a tener que reunir una cantidad de dinero que también, además de todo lo que tengo que pagar, o sea, o que tendría que pagar en caso de que me nieguen el refugio ya de manera definitiva, tendría que buscar asesoría legal y con todo lo que conlleva el pago de un abogado, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre hay una solución, siempre hay realmente un camino. Y obviamente para aquellos que salgan de Cuba y quieran quedarse aquí en México, siempre va a haber una oportunidad y una salida sobre todo de esa dictadura, de poder sentirte libre, ya de sí decir, ¿saben qué? Pues se acabó, o sea, ya yo no puedo o no quiero regresar a ese país por lo que significa. Porque muchos obviamente salen y buscan la manera de regresar, porque entiendo, o sea, cuando tú sales de Cuba dejas a tu familia atrás, o sea, con todo lo que significa, no solo tu trabajo, tu casa o las cosas materiales, eso se pueden conseguir, pero tu familia pues es irreemplazable, o sea, no hay de otra. Y entonces siempre el cubano trata de alar a la familia, pero no siempre se puede. Y aquí en México la verdad es a veces un poco complicado en eso.
Entonces, pues esas son las recomendaciones que yo les hago, sobre todo a aquellos que están iniciando este proceso o que piensan iniciarlo, sobre todo que se acerquen a alguien que los pueda apoyar legalmente para que tomen el camino correcto, que siempre este, pues investiguen bien y sobre todo para que en definitiva pues logren quedarse aquí en México, o si su intención es seguir a la frontera de Estados Unidos, pues igualmente, ¿no? Que les sirva. Y pues ya lo último, porque sí me he extendido bastante en este episodio, es que les quiero comentar que voy a abrir una cuenta en Patreon. Esta es como una plataforma para apoyar a aquellas personas, o sea, con una cantidad de dinero que pues definan, ¿no? En este caso. Y quiero abrir esta cuenta precisamente para aquellos que quieran apoyarme. Recibirán también episodios exclusivos, o sea que no van a estar disponibles en Spotify, sobre todo la primicia. Y esto me va a permitir a mí seguir ahorrando para poder en algún momento, si es necesario, pagar este proceso de migración para poder regularizarme. O sea, no es obligatorio ni mucho menos. Aquellas personas que quieran apoyarme en ese sentido, la verdad se los voy a estar agradeciendo. Voy a poner el link sobre todo va a estar disponible en YouTube, en el canal. Pueden encontrarlo como Háblame de Cuba, el canal que tengo ahorita. Tengo alrededor de 800 y tantos suscriptores. Si no puedes apoyarme con una suscripción en Patreon, igual suscribirse al canal ayudaría mucho, compartirlo para poder llegar por lo menos a 1000 suscriptores. Y después de esto, pues sí les prometo que si llegamos a los 5000 suscriptores, voy a hacer mi primer video podcast ya directamente. Es lo que estoy proponiéndome. Pero bueno, por el momento vamos a seguir con estos capítulos de este podcast. Háblame de Cuba, en definitiva, de como yo lo he llamado, la isla de las mentiras. Vamos a salir los segundos y cuartos lunes de cada mes. Y en Patreon va a estar los capítulos por adelantado. Además de esto, como les digo, o sea, voy a grabar algunos capítulos extras para que también contarles historias que no van a estar en Spotify y que sí van a poder escuchar ahí. Entonces les agradezco a todos por si has llegado aquí al final del podcast. Les agradezco, por favor, que sigan compartiendo, que sigan apoyándolo, que sigan escuchándolo, sobre todo, que eso la verdad me motiva a seguir haciendo este proyecto que sobre todo para mí es terapéutico y que quiero que llegue a la mayor cantidad de personas para que sepan lo que es la vida de un cubano fuera y dentro de Cuba. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.